Eskerrik asko, Ignacio, por la invitación. Eta eskerrik asko Zarautzon ere bai, ni gaur bertan hartzeagatik, eta gai konplexu bati buruzko nire iritzia azaltzeagatik. Azaltzeko aukera emateagatik, barkatu. Buenas tardes, gracias a Zarautzon y a Ignacio en particular, ¿no?, por la invitación para compartir con vosotras y vosotros mi visión sobre lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, especialmente tras la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. Es un tema complejo, a pesar de que en los medios de comunicación nos lo presentan de una manera muy simplificada, extremadamente simplificada. Y, como os decía, pues bueno, es un tema que merece una reflexión más profunda y una mirada en el tiempo. Yo cuando escuchaba hace un año el discurso de Vladimir Putin anunciando la invasión, me recordaba la primera experiencia que yo tuve con conciencia, digamos, de una guerra en el panorama internacional, ¿no? Porque Vladimir Putin, cuando estaba tratando de justificar su invasión, utilizaba conceptos que ya los había escuchado antes. Y como os decía, la primera guerra de la que yo fui consciente, plenamente consciente, evidentemente sabía que había otras guerras, pero de la cual pude hacer un seguimiento, digamos, político mínimo, porque ya estaba en la universidad estudiando, fue el ataque de la OTAN contra Yugoslavia en 1999. Entonces utilizaban conceptos que de repente Putin empezaba a utilizar también. El primero era el de guerra humanitaria, ¿no? Cuando escuché lo de guerra humanitaria, digo, esto ya me suena a mí, esto ya lo he escuchado yo en otras ocasiones. Claro, él utilizaba guerra humanitaria, además, ya antes de aquel discurso en el cual anunciaba la invasión, o en sus palabras, la operación militar especial rusa, unas semanas antes o unos días antes había tenido una reunión con Scholz, el primer ministro alemán, y cuando estaban en la rueda de prensa, Scholz dijo lo de, bueno, sería intolerable, ¿no?, una intervención militar o una invasión militar o un ataque de esas características en suelo europeo. Y Putin le dijo, bueno, esto no sería la primera vez que ha ocurrido, ya ocurrió en Yugoslavia. Y le dijo Scholz, ya, pero en Yugoslavia había un genocidio en marcha. En el caso de Kosovo, ¿no?, en 1999. Evidentemente en Kosovo no había un genocidio en marcha, como tampoco había un genocidio en marcha en el Donbass, cuando Putin justificaba su intervención alegando que había un genocidio en el Donbass y que por lo tanto era una guerra humanitaria. Ciertamente los números son diferentes. En Kosovo había muchísimas menos víctimas de las que había en el Donbass para el año 2022. En el Donbass, para el año 2022, una guerra que empezó en el año 2014, había prácticamente 15.000 víctimas entre civiles y militares. Bueno, 14.000 según las Naciones Unidas. Pero eso se convertía en una justificación para Putin para decir que él iniciaba una guerra humanitaria. Pero no era lo único que me recordaba a lo que ya había escuchado anteriormente en otros conflictos militares. También utilizó el concepto de guerra preventiva. Claro, lo de guerra preventiva también me sonaba, ¿no? En el año 2003, con el tema ficticio, con el cuento que nos contaron de las armas de destrucción masiva en Irak, recordaréis, aquello era una guerra preventiva, ¿no? Y claro, incluso hasta Tony Blair envió los tanques a Heathrow, al aeropuerto de Heathrow en Londres, ¿no?, porque en cualquier momento Saddam Hussein podía atacar Occidente gracias a sus armas de destrucción masiva. Bueno, eso fue un cuento y eso de la guerra preventiva lo utilizaba también Putin. ¿Qué decía? Esto es una guerra preventiva, una invasión preventiva, en sus palabras una operación militar especial, preventiva, ¿para qué?
para evitar que Ucrania entre en la OTAN, ¿no? Y luego había otro concepto que no lo había escuchado, ciertamente, pero que se me hacía similar a otros que ya había escuchado. Putin utilizó, para describir la operación militar especial, guerra de desnazificación, ¿no? Como que iba a Ucrania a desnazificar Ucrania, ¿no? Claro, esto yo igual no lo había escuchado, pero me sonaba mucho lo de guerra de democratización, ¿no? Vamos a democratizar países. Evidentemente, Rusia no iba a utilizar la excusa esta de guerra de democratizar. Rusia no es una democracia y sabemos que, bueno, esa excusa no le iba a servir mucho, ¿no? Entonces lo que utilizó fue guerra de desnazificación. Pero al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? De una lucha por intereses imperiales, y en el caso de Rusia tenía un interés concreto en Ucrania, que como en la mayoría de los intereses a nivel global, cuando vemos a las luchas que hay por la hegemonía global o por erigirse en hegemón, digamos, en dominante en tu espacio regional a nivel global, porque en el caso de Rusia es una potencia regional, pero no global, se utilizan, normalmente hay razones económicas que a nivel internacional, en relaciones internacionales, se formulan como razones de seguridad y a la población se les vende con ideología. ¿Qué quiere decir? El motor suele ser la economía. Imaginaros Rusia. Ucrania llevaba ya muchos años, sobre todo desde el golpe de Estado del año 2014, que ya iremos a eso, en el cual estaba prácticamente bajo la esfera occidental desde el punto de vista económico, político, militar. Y para Rusia, desde el punto de vista económico, Ucrania es bastante importante, porque le conecta con Europa, porque por ahí van muchos gasoductos, ¿no?, para vender gas a Europa, pero también porque ahí hay un mercado que lo conoce bien. El mercado ucraniano, sus productos en el mercado ucraniano podían competir. Los rusos conocen a los ucranianos, han vivido con ellos en diferentes organizaciones político-institucionales durante siglos, y hay unas relaciones que hacen, culturales y económicas, que hacen fácil para una empresa rusa intentar competir en ese mercado. ¿Pero qué estaba viendo desde el año 2014? Que estaba siendo expulsado a patadas por Occidente. Claro, además, la industria ucraniana básicamente estaba conectada a las cadenas de producción de los países postsoviéticos. Quiere decir, las industrias de Ucrania trabajaban de forma más o menos coordinada con industrias, con empresas rusas, kazajas, bielorrusas, y su mercado además básicamente era ese, el del espacio postsoviético. Claro, ahí hay muchas razones económicas que explican el interés de Rusia de no perder influencia sobre Ucrania. Esto a nivel global se suele explicar en términos de seguridad, porque la seguridad está estrechamente ligada con la economía. ¿Cómo lo expresan las relaciones internacionales? La OTAN está en Ucrania, Ucrania no está en la OTAN, pero Ucrania, aunque no esté en la OTAN, formalmente la OTAN está desde el año 2014 en Ucrania y por lo tanto mi seguridad está en riesgo. Y en cualquier momento además Ucrania quiere entrar en la OTAN. Y para vender a su población una invasión de este tipo, pues ¿qué se utilizan? Ideología. Ideología como lo de voy a desnazificar, como cuando en Occidente se dice voy a democratizar o voy a hacer una guerra por los derechos humanos, o evidentemente en el caso ruso además también han utilizado el nacionalismo ruso, ¿no?, para justificar que los derechos de las minorías rusas en Ucrania, de los rusoparlantes, están en riesgo, bla, 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 bla. Porque a la población, para engancharla, para justificarle en un conflicto de este tipo, se necesita normalmente ideología. Claro, esto lo que nos lleva es al escenario ucraniano, que es un drama.
evidentemente, desde el año 2014 Ucrania está en un proceso de descomposición que se ha acelerado desde la invasión rusa. ¿Qué pasó en el año 2014 en Ucrania? Hubo un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, contra un presidente legítimo. A ello volveremos más adelante. Luego Rusia se anexionó Crimea. Y luego, además, una guerra civil en el este del país, en el Donbass, desde el año 2014, en la que además hay implicaciones rusas también, que sabemos que como mínimo participó en 2 operaciones militares en 2 momentos diferentes, ¿no? De forma encubierta, pero participó. Claro, después de la invasión, ¿qué es lo que tenemos? Una situación mucho peor, porque después de la invasión, evidentemente, la guerra se extiende más allá de las fronteras del Donbass, de las 2 provincias del este de Ucrania en las que estaban en conflicto desde el año 2014, se extiende a toda Ucrania y además vemos que este conflicto escala a nivel internacional. No es solo ya Ucrania, no es solo Rusia, está implicada en esta guerra la OTAN, el G7, la Unión Europea y, por supuesto, Estados Unidos. Ante esto, es totalmente normal y moralmente necesario, ¿no?, condenar la invasión rusa de Ucrania. Mostrar empatía con el pueblo ucraniano, que evidentemente es el que está más sufriendo, y la solidaridad. Ahora bien, esto nos tiene que impedir hacernos unas preguntas y tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Se podía evitar esta situación? ¿Cuál es el relato de lo ocurrido hasta ahora? Aprender de estas preguntas nos pondría en vías de solución. Porque la realidad es que esta guerra ha sido provocada, como la vamos a ver a continuación. Y para saber cómo abordar esas provocaciones, para saber cómo poner en vías de solución un conflicto que tiene unas raíces más profundas que la invasión rusa, que es la expresión más dura y más brutal de un conflicto que como mínimo data desde la caída de la Unión Soviética. Vivimos un momento muy grave a nivel internacional por lo que implica el conflicto. Ha habido una ruptura de la legalidad internacional, pero no es la primera, ni mucho menos, porque parece que en nuestros medios de comunicación que lo que ha hecho Rusia no lo ha hecho nadie hasta ahora. Pero, ¿qué hizo la OTAN en Yugoslavia? La primera intervención militar de la OTAN en su historia fue una intervención, se supone que era una alianza defensiva, para atacar a un país. Y a partir de ahí ya sabemos lo que vino, ¿no? Afganistán, ahí con el paraguas de las Naciones Unidas, sí, pero luego Irak, invasión, guerra y más guerras, Libia, Siria, etc. Bueno, entonces, la ruptura del orden internacional ya no solamente de forma flagrante respecto a la guerra, no solo lo hace Occidente, sino que además se une Rusia y, por lo tanto, la legalidad internacional respecto a las guerras ha reventado. Y además, desde entonces, estamos viendo que diferentes espacios del planeta han vivido algún tipo de tensionamiento respecto a conflictos armados o guerras, ¿no? Como por ejemplo en Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán y en otros escenarios. Estamos en un momento de escaladas de conflictos y muy especialmente en lo que se refiere a Ucrania y el conflicto entre la OTAN y Rusia. Una vez hemos hecho esta introducción rápida, quisiera hacer unas puntualizaciones. Alguna ya se ha mencionado, pero de forma más ordenada. Como hemos dicho, las guerras son una constante. Tristemente, no son una novedad. Lo digo porque en nuestros medios de comunicación parece que es la primera guerra que hay en la historia, o la primera invasión, o el primer bombardeo. Recordemos que en Donetsk, la capital del este de Ucrania, de las 2 provincias de Lugansk y Donetsk, la ciudad más importante, Donetsk, ha estado bajo bombardeo desde el año 2014. No importaba en nuestros medios de comunicación. Pero, ¿qué vamos a decir de otras guerras, no? Yemen, todavía, las Naciones Unidas la denomina como la mayor crisis humanitaria, con más de medio millón de personas muertas. Y nuestros medios de comunicación, como si no existiesen, ¿no? Prácticamente.
Como decíamos, la guerra en Ucrania además empezó en el año 2014. De ahí viene el título, la guerra en Ucrania y la invasión rusa, porque son dos momentos. En el año 2014 se inicia la guerra, por cierto, que me recuerda mucho lo de la operación militar especial de Putin a la operación antiterrorista del gobierno de Kiev. La guerra la inició Kiev contra el Donbass rebelde, contra los que se habían declarado independientes o soberanos más que independientes, Lugansk y Donetsk, y lanza una operación, lo que denominó operación antiterrorista, pero que no era más que una guerra. Lo mismo que Putin, que oficialmente no ha declarado la guerra, pero Rusia está en guerra. Pues algo parecido pasa en Ucrania en el año 2014. Lanzan una operación que denominan antiterrorista contra el este del país. Y a partir de ahí, pues tenemos una guerra en la que, por cierto, los que decíamos que la guerra hace un año empezó en el año 2014, pues por supuesto, porque ya sabéis cómo están las cosas en los medios de comunicación y en el momento histórico en el que vivimos, estamos en guerra. Recordaréis, hace un año, ¿no? Íbamos al Eroski y decían donar dinero para Ucrania. Todos los medios de comunicación concernidísimos por lo que estaba ocurriendo en Ucrania con la invasión rusa. Esto no lo habíamos vivido con ninguna otra guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay implicación directa de Occidente en esta guerra. De hecho, de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, estamos pagando la administración ucraniana. Todos los meses la Unión Europea da varios millones de euros a Ucrania para sostener su administración, aparte de la ayuda militar. Nuestra implicación es directa en esta guerra desde el principio, ¿no? Y la realidad es que esta guerra, si hemos visto que tiene similitudes y que me recordaba la guerra de Yugoslavia, la guerra de Irak, hay cosas que le diferencian de esas. Yugoslavia, ¿qué le había hecho a la OTAN? Nada, en el conflicto de Kosovo. Absolutamente nada. Saddam Hussein e Irak, ¿qué le hicieron a Estados Unidos, el Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Ucrania? Nada. España. Nada. ¿No? Y el ataque fue, en ese caso sí que diríamos, era una guerra, una invasión no provocada. ¿Había algún tipo de acuerdo de paz firmado que hubiese roto a Saddam Hussein o Milosevic? Nada. Esta guerra es provocada. Yo lo digo, pero como yo lo dicen Boaventura de Sousa Santos, Noam Chomsky, Jeffrey Sachs, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es injustificable el decir que esta guerra no es provocada. Las pruebas son las que son. Eso no justifica que Putin invada y ataque un país, evidentemente. Pero hay que tener en cuenta que desde la caída de la Unión Soviética, la OTAN ha estado en expansión contra lo que se le había prometido a la Unión Soviética primero y luego a Rusia, a Gorbachev y a Yeltsin. Se expandía al este, cada vez más. Y cada vez más se ha ido expandiendo. Y no ha parado de expandirse, como veis aquí. Lo que era la OTAN se va expandiendo al este y esto, evidentemente, en Rusia, fuese quien fuese el que estuviese en el poder, a Yeltsin no le gustaba y no le gusta a Putin, pero no le gusta a la mayoría de los políticos y las políticas en Rusia. Y luego, además, específicamente en el conflicto ucraniano, hay diferentes momentos. No podemos recorrerlo todo porque queremos hacer una charla lo más sintética posible. Pero hay momentos concretos muy importantes a tener en cuenta. Un primer momento es cuando hay movilizaciones en el Maidán en el año 2013-2014 contra el gobierno legítimo de Yanukovych, que se tildaba de rusófilo, si queréis, o prorruso, dirían los medios de comunicación. Antes de que ocurriese el golpe de Estado, el 21 de febrero de 2014, se firma un acuerdo entre gobierno y oposición con la intermediación de la Unión Europea. ¿Quiénes estaban intermediando por la Unión Europea? Francia, Alemania y Polonia. Y firman los tres
ministros de Relaciones Exteriores de estos 3 países como testigos del acuerdo entre la oposición y el gobierno, que lo que decía es en 9 meses elecciones, gobierno de concentración nacional, retirada de la policía del Maidán, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. En 24 horas no se cumple el acuerdo y se da un golpe de Estado. Y además sabemos, en una entrevista a los pocos días, a los 10, 15 días, Obama, en la CNN, dice, bueno, nosotros hemos hecho el trabajo de artekaritza lana egin dugu, hemos hecho el trabajo de intermediación para el cambio de gobierno en Ucrania. Cambio de gobierno. Un golpe de Estado. Es un eufemismo para decir que era Estados Unidos quien se había encargado de que se ejecutase ese cambio de gobierno o golpe de Estado, minando las negociaciones que había hecho Francia, Alemania y Polonia y el acuerdo que se había logrado. ¿Quién no había firmado ese acuerdo? Rusia no lo firmó, luego supimos que porque consideraba que era una claudicación y no lo firmó Estados Unidos, evidentemente. Primer acuerdo que no se cumple. Pero luego ya hemos dicho que viene la anexión rusa de Crimea, una anexión que no fue nada conflictiva, porque bueno, en Crimea la mayoría de la población se siente rusa, hasta 1954 fueron Rusia, y fue un regalo de Khrushchev a Ucrania, a la Ucrania soviética, pensando que no iba a tener más trascendencia dentro de la Unión Soviética. Khrushchev era el líder del Partido Comunista de Ucrania y llega al poder en la Unión Soviética. Y hace ese regalito para su patria chica. Vale. Evidentemente, Crimea, la mayoría de la población estaba a favor de la anexión rusa, de anexionarse, de que fuese anexionada por Rusia. Ya en los años 90 celebraron 2 referéndums de autodeterminación en el cual declararon su soberanía, ya le aplicaron un artículo 155 como a Cataluña en los 90 a Crimea, e incluso le cortaron el agua. Imaginaros que a Cataluña en un momento cogen y le cortan el agua. ¿No? Pues ya se lo habían hecho en los 90. Pues claro, en el año 2014 viene la anexión y luego viene el levantamiento en el sur y el este del país, zonas más rusoparlantes de Ucrania, solicitando descentralización o federalización de Ucrania. Ucrania es uno de los países más grandes de Europa, en población y territorio, pero es uno de los países más centralizados. Imaginaros que allí hay las unidades que hay. Bueno, está el gobierno central, está la provincia y está el municipio. La provincia, que vendría a ser una cosa como los departamentos en Francia, aquí en Iparralde, tiene un gobernador. El gobernador no se vota. Lo elige directamente el presidente. Entonces, el nivel de centralización es brutal. Y entonces, una vez que ha ocurrido el golpe de Estado en Ucrania, en Kiev, de alguna manera el sur y el este del país lo que pide es al menos que los gobernadores los podamos elegir nosotros, ¿no? Y que tengamos algún tipo de autonomía. Bueno, esto lo que genera es un conflicto que, por ejemplo, acaba con 48 personas quemadas en la Casa de los Sindicatos en Odessa, el 2 de mayo de 2014. 48 personas quemadas y disparadas. Las imágenes están en YouTube, se ve todo. Cómo van quemando, que son en la Casa de los Sindicatos estarían los prorrusos, ¿no? Los queman, les disparan, lo veis todo, lo podéis ver en YouTube, las caras de los que están disparando, de los que están echando los cócteles Molotov. No hay nadie, evidentemente, condenado. Nadie. Y ya todo esto desemboca en guerra en el este del país. Como dijimos, hubo 2 momentos claves en los que en el este, el Donbass, secesionado, autoproclamado independiente, avanza mucho en la guerra con apoyo ruso. La primera vez que lo hacen en verano de 2014, llegan los acuerdos de Minsk I, por los cuales se suponía que el Donbass volvería bajo control de Ucrania con autonomía. No se cumplen, se agita otra vez la guerra y en invierno de 2015, en febrero, hay otra operación por parte del Donbass que estaba perdiendo terreno frente a Ucrania y en esa operación, en la que también todo indica que con el apoyo ruso,
avanzan otra vez, se vuelve a asustar Ucrania y ahí firman los acuerdos de Minsk II. ¿Quiénes los firman? Como testigos, Francia y Alemania, los principales impulsores, Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que dicen fundamentalmente, más allá de los aspectos militares? Que el Donbass vuelve a la soberanía ucraniana, el Donbass secesionado, con autonomía. ¿Y esos acuerdos se han cumplido? Pues no. ¿Y qué hemos sabido este último año? Nos lo ha dicho el presidente que los firmó, que entonces era presidente de Ucrania, Víctor Poroshenko, que anteriormente había sido ministro en el año 2012 con Yanukovych, al que le dieron el golpe de Estado, y había sido uno de los fundadores e impulsores del partido que estaba en el gobierno al que le dieron el golpe de Estado. O sea, que es como las veletas, ¿no? Ya sabéis cómo funcionan aquí los políticos en Ucrania. Ahora soy prorruso, ahora soy prooccidental, dependiendo de dónde está el dinero y mis intereses, ¿no?, particulares. Zelensky mismo. Zelensky, el actual presidente, se presentó como un presidente pro paz, por impulsar la paz y por recuperar económicamente Ucrania, ¿no? Y, por supuesto, a favor de los derechos lingüísticos de los rusoparlantes. Él es rusoparlante, aprendió con 40 años ucraniano, bastante tarde. Y, por supuesto, en el año 2014-2015 le hicieron una entrevista que está publicada en la que él decía que los ucranianos y los rusos fundamentalmente eran la misma nación. Impresionante. Por eso digo que cambian fácilmente, ¿eh? Dicen una cosa ahora y después dicen otra cosa. Bueno, la cuestión es que esos acuerdos de Minsk II, hoy sabemos, por lo que nos ha dicho Poroshenko, el que los firmó, entonces presidente, y por lo que nos ha dicho Zelensky también, que nunca tuvieron voluntad de cumplirlos. Nunca tuvieron voluntad de reintegrar el Donbass dándole autonomía. Nunca. Y además nos lo han confirmado no solo ellos. Angela Merkel y François Hollande, los impulsores de los acuerdos de Minsk, también nos lo han confirmado en sendas entrevistas, en dos entrevistas. En dos entrevistas Angela Merkel y en una Hollande. Por lo tanto, si estamos viendo estos elementos, ya empezamos a entender que esta guerra ha sido muy provocada. Bastante provocada. Hay más elementos, no tenemos tiempo para ellos, pero creo que los elementos que he puesto sobre la mesa ya son bastante significativos. Tengamos en cuenta qué pasaba en Minsk I y Minsk II. ¿Quién estaba ausente en esa firma? El mismo que no firmó el acuerdo del Maidán. Estados Unidos. Porque Estados Unidos, desde el principio, estaba en contra. ¿Cuál era su voluntad? Que ardiese Ucrania, básicamente. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero un pequeño adelanto. Ya en enero, a finales de enero del 2014, antes del golpe de Estado del Maidán, cuando faltaba un mes, los servicios de inteligencia rusos seguramente, no sabemos a ciencia cierta, pero seguramente, filtraron una conversación de la que sería subsecretaria de Estado o viceministra en nuestro lenguaje de Estados Unidos. Victoria Nuland tiene una conversación con el embajador de Estados Unidos en Kiev. Victoria Nuland es la subsecretaria de Estado para Asuntos de Europa Oriental. Y en esa conversación habla directamente con su embajador sobre quiénes quieren que sean los que dirijan el gobierno ucraniano, ¿no? Y dice, Klitschko no, Klitschko era uno patrocinado por Alemania, también de la oposición. Queremos que sea Yatsenyuk. Yach is the guy. Yach es la persona idónea y tenemos que dejar fuera a Klitschko. ¿Qué se estaba viendo ahí? Que había un conflicto de intereses entre la Unión Europea y, si queréis, Alemania y Estados Unidos. De hecho, en esa conversación, en un momento, ¿qué dice Victoria Nuland? Fuck you, que le jodan a la Unión Europea. Detrás de todo esto está la voluntad de Estados Unidos de crear un conflicto entre la Unión Europea y Rusia. Por lo tanto, hay muchas diferencias respecto a lo que decíamos, provocado o no provocado. Esta es muy provocada. Y una vez que ahí está la invasión, esto no justifica la invasión de Putin, que es una invasión criminal, que rompe la legalidad internacional,
evidentemente. Pero tenemos que entender cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué suele pasar normalmente en relaciones internacionales, en política internacional? Lo que suele pasar es que los medios de comunicación y los relatos siempre son: lo que hacemos nosotros está bien, si lo hacen los otros está mal, simplemente. Aquí está más complejizado, nuestros héroes son héroes, los suyos son tiranos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando empezó la invasión rusa, el que es alto comisionado para las relaciones exteriores y de defensa de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo: nadie puede mirar de lado cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil. Nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén de nuestro lado. Es decir, lo que estaba diciendo Josep Borrell era que la Unión Europea estaba en guerra y que no se iba a olvidar de aquellos que no estuviesen en esa misma posición. Era un mensaje contra cualquier veleidad pacifista. Ahora mismo el pacifismo está perseguido. Mediáticamente está perseguido en este país y en la Unión Europea. Hay más que ver. Si escucháis las radios, las televisiones, ¿a qué se dedican las últimas semanas? A vender la idea de que hay que gastar más dinero en armas y hay que enviar más armas y que esto se soluciona solo ¿cómo? Con la guerra, ganando en el campo de batalla. Es permanente esta idea. Bueno, Borrell nos decía eso, lo de que sonaba chiste, ¿no? Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil. Bueno, ¿qué ha pasado hasta ahora con Occidente? Si ha sido lo que ha hecho. Lo de la justificación ya sabemos que es relativo, pero la justificación para invadir Irak, ¿qué era? Falsa, mentira, ¿no? Y lo de Yugoslavia, ni qué decir, ¿no? Lo del genocidio en Kosovo, ¿no? Entonces, en cambio, otra diferencia que vemos más en este elemento es: ¿qué está pasando cuando se ataca a Yugoslavia, cuando se ataca a Irak, cuando se ataca Libia por parte de Occidente? Ese país se queda solo, ¿no? No tiene ayuda de nadie a nivel internacional. Y entonces es, cae la OTAN contra ti, cae Estados Unidos, el Reino Unido contra ti, y se acabó. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que no pasa eso, ¿no? Rusia ha invadido y ha atacado a Ucrania, y detrás de Ucrania, ¿quién está? Occidente. El escenario es muy diferente porque esto ya pasó en un tamaño más pequeño en Siria. Ahora en las guerras hay un conflicto interno, hay un conflicto entre vecinos, pero hay un conflicto internacional. En Siria el gobierno ya tuvo ayuda de Irán, de Rusia. Y entre medio, Estados Unidos y Occidente apoyando a los yihadistas, para hacerle la guerra a Siria, ¿no? Ahora lo que vemos es Rusia invade, ataca y detrás de Ucrania hay todo un ejército de países sosteniéndola y ayudándola en esta guerra. Estamos en guerra, por lo tanto. ¿Por qué? Porque es la primera vez que atacan a Occidente, o al menos esta es la percepción de Occidente desde 1945. Es la primera vez que un país que sin ser OTAN, la OTAN estaba allí, como nos lo ha dicho Jens Stoltenberg, ¿no? Y además, como ha admitido hace poco, que la guerra empezó en el 2014, hace un año los que decíamos que la guerra empezó en 2014 nos decían prorrusos, simplemente por decir, la guerra no empezó ahora, ya llevaba 8 años casi. Pues ahora ya lo admite la OTAN oficialmente, que la guerra empezó en 2014. Y además, lo que sabemos es que la percepción occidental es que es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que son atacados en un país que, si no es la OTAN, era casi la OTAN ya, ¿no? Y de ahí que haya esa tensión, ¿no?, en Occidente. Se vive como una guerra casi propia. Y de ahí la doble moral, ¿no?, la propaganda de guerra. No me quiero extender mucho al respecto. Y de ahí que unos muertos valgan más que otros muertos. Unos bombardeados valgan más que otros bombardeados. Unos refugiados valgan más que otros refugiados, ¿no?
De hecho, Josep Borrell, jardinero oficial de la Unión Europea, dijo que Europa es un jardín, el resto del mundo es una jungla. El muro nunca será lo suficientemente alto para proteger el jardín. Los jardineros tienen que ir a la jungla. La jungla es el resto del planeta. ¿A qué? A dominar esa jungla, ¿no? Y esto ya nos introduce en la idea principal de esta charla. Y es que el conflicto de Ucrania es como una matrioshka de 3 muñecas. Hay una muñequita pequeña que es el conflicto entre ucranianas y ucranianos. Un conflicto que empieza a principios de los 90 ya, bueno, es anterior, pero digamos, desde la caída de la Unión Soviética, cuando Ucrania se independiza, principalmente hay 2 formas de entender la ucraniedad, la identidad ucraniana. Una forma, la hegemónica cuando cae la Unión Soviética, es la postsoviética, la que yo digo postsoviética, que es, entendía a Ucrania como un país de Europa del Este, hermanado históricamente, hermanada con Rusia y Bielorrusia. Es decir, la identidad ucraniana es una forma de ser eslavo oriental. Los eslavos orientales tienen un origen compartido, hablan la misma lengua, eslavo oriental, en la Edad Media, y de ahí nacen el ruso, el ucraniano y el bielorruso, ¿no? Como lenguas. Y además compartieron muchos momentos históricos, organizaciones políticas o institucionales, como la Rus de Kiev, el Imperio zarista o la Unión Soviética, ¿no? Entonces, esa identidad ucraniana es, sí, somos una nación, somos una identidad, pero nuestra identidad está hermanada con Bielorrusia y Rusia. Y esta era la hegemónica después de la caída de la Unión Soviética. En cambio, la otra era minoritaria, que entendía, evidentemente hay grises, estoy simplificando para entenderlo. La otra era la minoritaria, la que entendía la ucraniedad como una identidad de Europa Central. Es decir, más asociado a lo que es Occidente y distanciado de Rusia, de Bielorrusia, de los eslavos orientales, ¿no? De hecho, como veis aquí en el mapa de la evolución territorial histórica de Ucrania, lo que veis en amarillo, también lo que veis en rosa ahí y en marrón, esos territorios de Ucrania son incorporados muy tarde, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la mayoría de la historia más reciente de estos territorios y estos territorios, anterior a 1945, es separada. Quiere decir, lo que veis en verde y Crimea han compartido organización política e institucional durante siglos con Rusia y muchas veces también con Bielorrusia. En cambio, lo que veis en amarillo y rosa, no. ¿De qué formaron parte? Del Imperio Austrohúngaro, luego de Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, ¿vale? Entonces, es ahí donde era hegemónica esa identidad, digamos, más entendida en el estilo romántico alemán. Es una identidad que le da mucha centralidad a la lengua ucraniana, que dice estar conectada con Occidente, incluso en su versión más radical dicen que su origen es escandinavo, porque algunas tribus de Escandinavia vinieron a participar en la fundación de la Rus de Kiev, cuando no existía ni el ruso, ni el bielorruso, ni el ucraniano, hablaban en eslavo oriental. Claro, estas 2 identidades, de alguna manera, entraban en conflicto. Y la lógica que manda, una vez que se constituye el Estado-nación ucraniano después de la caída de la Unión Soviética, sabemos que había minorías rusas, sí. Muchas veces dicen, no, es que los rusos de Ucrania... A ver, los rusos en Ucrania eran un 15, un 20% como mucho. La discusión principal era entre ucranianos, entre los que se sentían nacionalmente ucranianos. ¿Cómo entendían esa ucraniedad? Y la lógica mandaba que con el Estado-nación ucraniano poco a poco se fuese imponiendo esa visión más étnico-cultural, más romántica, si se quiere, de la identidad, ¿no? Eso era como una tendencia secular. La cuestión es que esta tendencia secular va despacito, no va tan rápido. En el siglo XXI ya podríamos decir que estaba 50-50. Evidentemente existían matices, grises, pero es un poco por simplificar, 50-50. Y se veía en las elecciones, cuando competían estaban ahí.
esto, ¿no? A ver quién ganaba. Estaban justitos. Y de hecho, en 2005 ganan, digamos, los pro-occidentalistas y en el año 2010 ganan los prorrusos o rusófilos. Claro, y esta oreca, este equilibrio que se había mantenido en los años 90 por intereses comunes de las oligarquías pro-occidentales o prorrusas, porque en los años 90 el principal partido en Ucrania era el Partido Comunista, que era el que ganaba las elecciones, pero no con mayoría absoluta. Y en ese caso sí, los prorrusos y los pro-occidentalistas, simplificando, se ponían de acuerdo, compartían el poder, hacían coaliciones, se apoyaban mutuamente. Pero a partir del siglo XXI empiezan a competir. Empieza el declive del Partido Comunista. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es, para ver, he simplificado un poquito lo de la identidad, pero no es una cuestión solo identitaria, la división que había en Ucrania. ¿Qué pasaba? ¿Dónde se habla, básicamente, dónde es hegemónico el ruso? La lengua rusa, ¿dónde era? En toda esta parte, ¿no? ¿Y esa parte qué es lo que veis? Que está en un color granate más oscuro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que son las partes más ricas del país, las económicamente más fuertes, las industrializadas. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Los que entendían la identidad ucraniana como una entidad postsoviética, hermanada con los eslavos orientales, y que tiene raíces soviéticas, por eso le llamo postsoviética, porque para ellos todo el legado soviético es parte de su identidad. Esas partes no solamente era una cuestión lingüística o cultural, también era una cuestión utilitaria, económica. Sus industrias estaban conectadas a las cadenas de producción de los países postsoviéticos, como decíamos al principio de la charla. ¿Conectadas con qué? Con Bielorrusia, con la industria bielorrusa, con la industria rusa, con la industria kazaja. ¿Dónde vendían sus productos? En los mercados postsoviéticos. Entonces, el interés de mantener buenas relaciones con Rusia y con todos los países del espacio postsoviético era un interés económico también. ¿Y a dónde inmigraban de ahí cuando querían mejorar económicamente? Pues a Rusia. Entonces tenían familiares en Rusia. Aparte que evidentemente, ya sabéis que los ucranianos y los rusos están muy mezclados históricamente. Pero, digamos, su diáspora de inmigrantes, de emigrantes en este caso, estaba fuera. En cambio, lo que veis en el este, lo que está en colores ahí amarillos, claro, es la renta per cápita más baja, ¿no? Que son los prooccidentalistas, los más lingüísticamente hegemónico, donde lingüísticamente es hegemónico el ucraniano. Y que además, en las dos provincias más al este, no habían compartido históricamente prácticamente organización político-institucional con el resto del país. Bueno, pues en esa parte, que era más pobres, ¿a dónde emigraba la gente? La gente emigraba al oeste, a Polonia, a Alemania. Entonces, ya tienen conexiones con Occidente. Y ahí hay que unir que de ahí, que son más pobres, ¿de qué viven básicamente? De la agricultura. Y cambiar tus mercados cuando produces productos agrícolas es relativamente sencillo. Tú una sandía la puedes vender hoy en Rusia y mañana en Francia. Pero claro, cuando estamos hablando de componentes para la aviación, cuando estamos hablando de componentes industriales, ese cambio es muy difícil y en algunos casos casi imposible, ¿no? Entonces no era una cuestión solo identitaria, también era económica, era puro pragmatismo. Unos miraban al este y otros miraban al oeste. Y de eso se veían las elecciones. Lo que veis en azul, en las elecciones presidenciales del año 2010, en las que gana Yanukovych, al presidente que le dan el golpe de Estado en el 2014, y que sería el prorruso, ¿no? Rusófilo, porque exactamente prorruso no era, es un poco, yo creo que una simplificación. Como veis, ¿dónde gana? En esas partes, en donde, digamos, los territorios principalmente de lengua rusófona, ¿no? ¿Y dónde ganan los prooccidentalistas? En el caso de Timoshenko, en el otro lado. Claro, esto, en su visión más extrema, lo podemos ver también con el Partido Social Nacional de Ucrania hasta el año 2014 y que luego se cambió el nombre y se puso Svoboda, ¿no? Partido de ultraderecha, porque no hemos dicho
los que tienen esa identidad más étnico-romántica ucraniana, pues tienen pocos elementos históricos para crear su relato, su narrativa. Y un elemento importante es, en la Segunda Guerra Mundial, lo que supuso la UPA y Stepan Bandera, es decir, los fascistas ucranianos que fueron colaboradores del nazismo. Entonces, habitualmente, estos símbolos fascistas han sido utilizados en el oeste del país, sistemáticamente. Ahora bien, eso no quiere decir que todos los que lo utilicen, la bandera roja y negra o Stepan Bandera, sean fascistas o de ultraderecha, porque estos símbolos mucho tienen que ver también con el tema de la identidad, lo que decíamos. Como en el otro lado, cuando utilizan a Lenin o banderas de la Unión Soviética, ¿no? En el otro lado estaban llenas las ciudades de estatuas de Lenin, no quiere decir que fuesen comunistas, era parte de su identidad, que decíamos post-soviética, ¿no? Claro, la cuestión es que eso no quita que haya, por eso, percepciones diferentes, porque en el oeste del país, principalmente, ¿cómo se sienten? Eslavos puros. ¿Cómo sienten a los rusos y a los prorrusos? Como eslavos mezclados con tártaros. Y que tienen un discurso bastante racista y xenófobo respecto a Asia. Porque los tártaros, ¿qué son? Las hordas asiáticas. Entonces, los rusos, ¿qué son finalmente? Hordas asiáticas, ¿no? Y, como veis, en las elecciones del año 2012, 2 años antes del golpe de Estado, Svoboda, que recuerdo, se llamaba Partido Social Nacional de Ucrania. No hay sospechas al respecto. Se entiende, ¿no? Partido Nacional Social de Ucrania, y luego ya Svoboda, un partido de ultraderecha que fue condenado por el Parlamento Europeo en el año 2010 y en el año 2012 como mínimo, en 2 ocasiones. Luego se da el golpe de Estado, tiene ministros y no pasa nada. Todo el mundo se reúne con ellos, jijiji, jajaja, qué bien. De hecho, eslóganes fascistas o imágenes fascistas de Stepan Bandera y de la UPA, que eran perseguidas incluso también en el escenario de la Unión Europea hasta el año 2014, a partir del año 2014 empiezan a normalizarse. Y después de la invasión rusa del año 2022 ya es lo normal. Dicen, los partidos de ultraderecha en Ucrania casi han desaparecido. Bueno, casi han desaparecido, normal, porque gran parte de su programa, respecto a la identidad sobre todo, ha sido absorbido por los partidos normales. Poroshenko, el que antes he dicho, el primer presidente ucraniano que firma un acuerdo de Minsk, el Minsk I, y luego el Minsk II, Poroshenko se pasea por Ucrania con el bandera móvil. Y la foto de Bandera, de Stepan Bandera, un líder de un grupo fascista, que se autodenominaban fascistas. O sea, no es un invento. Aparte de que fueron colaboradores de los nazis y uno de los principales agentes en el genocidio contra los judíos, los gitanos, en las masacres contra los polacos. Bueno, nada, hermanitas de la caridad. Svoboda, eso sí, en el año 2012, como veis, en esas provincias del este, 38%, 33%. Lviv, muchas veces escucharéis Lviv, ¿no? La tercera ciudad ucraniana. En Lviv, en el año 2012, más del 50% de la población votó por Svoboda. Más del 50%. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que hasta el año 2010, lo que era normal en Ucrania era ospatzea, celebrar la victoria sobre los nazis, la victoria sobre la Segunda Guerra Mundial. Era lo normal. Lo hacían hasta los nacionalistas, no radicales como los que hemos visto, nacionalistas moderados, como Yulia Timoshenko. Celebraban el día de la victoria y utilizaban símbolos que ahora los utilizan en el otro lado, en el Donbass y los rusos, ¿no? Como la cinta de San Jorge. Esto era lo normal. Después del golpe de Estado, esto empieza a cambiar. ¿Y por qué cambia? Por lo que decíamos, porque se empieza a metabolizar la narrativa de la ultraderecha. Y de hecho, Rusia, para hacer propaganda, ¿qué hace todos los años? Va a las Naciones Unidas desde el año 2014 y todos los años presenta una moción contra la glorificación del nazismo, del neonazismo y de otras formas de racismo, ¿no? Para que la Asamblea de la ONU la vote. ¿Y qué pasaba todos los años? Más o menos esto, lo del 2018. ¿Quiénes votaban a favor de la resolución? Todos los países del planeta, menos los aliados de Estados Unidos, la Unión Europea, los miembros de la OTAN, por supuesto Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. Esos se abstenían, lo veis ahí en amarillo, ¿no? ¿Quiénes votaban en contra de la resolución? Ucrania y Estados Unidos.
¿Por qué? Si estás libre de pecado, ¿por qué? Año 2022. Como decía, esto lo hacen los rusos constantemente, ¿no?, para, de alguna manera, tratar de caricaturizar al gobierno ucraniano. Año 2022. Después de la invasión. Los que se abstenían ya votan en contra de la resolución. Es decir, la Unión Europea ha votado en contra de una resolución que busca combatir la glorificación del nazismo, del neonazismo y del racismo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ya hemos metabolizado la narrativa de la ultraderecha ucraniana originalmente, que ahora ya no es de la ultraderecha, ya es de todo el establishment ucraniano. Es decir, Stepan Bandera, ok, Slava Ukraini, que era un grito fascista, ok. Por cierto, la UEFA, fútbol, la UEFA a un jugador ucraniano, por decir Slava Ukraini, le puso sanciones en su día. Hoy en día sería impensable, ¿no? Lo escuchamos en todos lados. Slava Ucraina, en nuestros medios de comunicación y todo, ¿no? Se ha normalizado eso. Ese es el conflicto que había interno y que sigue. No es la de Sichuratu. Desde el año 2014 se ha perseguido, desde el año 2014 y el golpe de Estado, se ha perseguido a los que no son prooccidentalistas. Se quemaban sus casas, desaparecían, aparecía muerto un político, aparecía muerto un periodista. Esto ha sido normal en Ucrania desde el año 2014. Y sistemáticamente, por cierto, cada vez que los ucranianos iban a votar, no optaban por la opción más radical. Tanto si vemos en las elecciones presidenciales, cuando Poroshenko gana en el año 2014, en mayo en las elecciones, él se observa como, bueno, más o menos moderado, porque había sido ministro con el anterior gobierno, porque había sido más o menos amigo de los prorrusos. Y Zelensky, cuando gana, ¿cómo se observa? Él no es la opción radical nacionalista, ni mucho menos. Se observa como un judío ruso, casi, si me permitís. No es así, pero bueno. ¿Por qué? Porque era ruso parlante y porque, bueno, o sea, sus posiciones eran pro paz, pro desarrollo económico. Y en cambio, el que se observaba como nacionalista, entonces sí, Poroshenko, que se había cambiado, es el que pierde. Y entonces lo que vemos es que cada vez que sube alguien al poder, llega al poder no por ser especialmente extremista en el ámbito nacionalista, pero cuando está en el poder finalmente se convierte. Pero es que a Zelensky en un momento, cuando él intenta poner en marcha movimientos para favorecer la paz, salen los grupos de ultraderecha y le dicen, oye, que como sigas por ahí, si es necesario te matamos. Y empiezan a hacer manifestaciones contra él. O sea, esto es así. Y cambia y al final se convierte en un nuevo símbolo nacional. Hombre, después de la invasión es más que comprensible. Pero bueno, luego está la segunda pampiña, ¿no? Claro, este es el conflicto entre ucranianos, que como decía no ha desaparecido. No nos olvidemos que prohibieron partidos ya desde el año 2014. Prohibieron el Partido Comunista de Ucrania, el Partido de las Regiones, el que era el primer partido en Ucrania. Había muchas dificultades para que los prorrusos se pudiesen, prorrusos lo digo por simplificar, pues se pudiesen presentar a las elecciones. Pero a pesar de todo, cuando los rusos invaden Ucrania, el segundo partido en el Parlamento sería un partido prorruso. Y su líder, Medvedchuk, llevaba ya un año en arresto domiciliario. Se habían cerrado varias televisiones, se habían cerrado medios de comunicación. Bueno, quiero decir que lo de Ucrania, que no era una democracia, eso lo decía hasta The Economist, que no es sospechoso de nada. The Economist todos los años hace el Democracy Index, por el cual The Economist es neoliberal y prooccidentalista a muerte. Pues no decía que Ucrania fuese una democracia. Y su líder de la oposición estaba en arresto domiciliario desde hace un año. Y estaban cerrando medios de comunicación de todo tipo. Medvedchuk, el líder de la oposición, es decir, el segundo partido en el Parlamento, imaginaros, recibía votos de los ucranianos, porque parece que eso ha desaparecido, ¿no? Su padrino, el padrino de su hija, es Vladimir Putin. O sea que prorruso debe de ser, ¿no? Parece, ¿no? Que eso existe en Ucrania, que parece que no existe, pero existe. Hombre, evidentemente, después de la invasión, si ya había represión entre el 2014 y el 2022, pues ahora hay mucho más, evidentemente. Y además, muchos que eran prorrusos, cuando te bombardean tu casa o te atacan, pues evidentemente cambias, ¿no? Y dices, oye,
Es un poco lo que les pasó a los del Donbass. Los del Donbass, muchos de ellos no eran contrarios a Kiev, pero cuando te ataca Kiev, te vuelves anti-Kiev. Y cuando te ataca Moscú, te vuelves anti-Moscú. Claro, el conflicto entre Ucrania y Rusia sería la segunda pampiña, la segunda muñeca, donde se mete la primera, y cuando además invade Rusia ya erabat desitxuratu egiten da, se desdibuja totalmente, ¿no? Y ahí sabemos que en Rusia además ha habido en los últimos años, nunca ha sido una democracia Rusia desde la caída de la Unión Soviética, pero en los últimos años se ha reforzado el autoritarismo ruso, se ha reforzado el nacionalismo ruso, y Rusia además ha tenido la sensación de sentir bullying, ¿no? Por lo que decíamos, ruptura sistemática de los acuerdos que lograba. Y en general Rusia quería ser, y Putin era muy occidentalista, igual os acordaréis, cuando Putin estaba ahí con Bush, como con Aznar, eran coleguitas todos, Bush, Putin, Aznar, Berlusconi, ¿no? ¿Ellos qué querían? Sentarse en la mesa imperial occidental, a comer, junto a Alemania, Francia. ¿Pero qué se dieron cuenta? Que el plan occidental y sobre todo estadounidense no era que fuese un comensal, sino que fuese el camarero. Y a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar en Rusia. Y empezó a crecer el nacionalismo en las instituciones. Existía el nacionalismo en Rusia, evidentemente, y muy fuerte. Pero uno de los mayores opositores durante muchos años a Putin han sido los nacionalistas. Ahora, gran parte del discurso de ellos lo ha adquirido Putin y su gobierno, evidentemente. Y se quejaban de la expansión de la OTAN, ya sabemos. Y se le ha perseguido a Rusia en muchos ámbitos. Se le ha hecho bullying como a un niño, ¿no? Se le hace bullying todo el rato, hasta que se le ha cruzado los cables y ha invadido. Recordaréis que Rusia no pudo participar en los últimos Juegos Olímpicos de verano. ¿Cuándo ha pasado eso con un país por casos de doping? En el año 2019, la corporación RAND, que es un think tank del Pentágono, el más importante, desde 1948, publicó un informe en el que explicaba qué medidas había que tomar para estresar a Rusia y que hiciese lo que ha hecho. Se cumplieron. El informe todavía está online, se puede encontrar. El informe completo son 300 y pico páginas y luego tiene un informe ejecutivo de 14 páginas, 12-14 páginas, donde dice los pasos que hay que dar. Hay que crearle tensión a Rusia. ¿Dónde? En Bielorrusia. Hubo un intento de revolución de colores en el año 2020. ¿Dónde más? Decía, en el conflicto Nagorno-Karabaj, creando Nagorno-Karabaj para que haya una guerra entre Azerbaiyán y Armenia. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán es un aliado económico ruso y Armenia es un aliado político ruso. Y entonces, entre aliados una guerra, pues le crea estrés a Rusia. En Asia Central, 2022, enero, levantamiento armado en Kazajistán. Persecución a nivel de sanciones, que fueron creciendo desde el año 2014. ¿Sabéis que el gasoducto entre Alemania y Rusia, el Nord Stream 2, que se empezó a construir en el año 2018, tenía sanciones por parte de Estados Unidos? Estados Unidos sancionaba a las empresas que participaban en la construcción. Dos países independientes deciden construir un gasoducto y hay un tercer país que, como no quiere que lo construyas, y tenemos récord y declaraciones desde el año 2018, y en el Congreso norteamericano, ¿qué vamos a hacer para que no entre en funcionamiento el gasoducto? Desde el año 2018, permanentemente, en ruedas de prensa, etc. Bueno, luego ya sabéis, no sabemos a ciencia cierta quién lo reventó, pero más claro, es difícil que lo tengamos, aunque todos los indicios pues indican que ha sido Estados Unidos. Una cosa que ya nos la había advertido, por otra parte, en diferentes declaraciones. Y posteriormente lo han celebrado en diferentes declaraciones. Y algún político polaco como Sikorski, europarlamentario y ex ministro de Asuntos Exteriores polaco, en cuanto ocurre el atentado, pone una foto y dice "Thank you, USA". Muchas gracias, Estados Unidos. O sea, de eso, bueno, a ciencia cierta no lo sabemos, pero todos los indicios desde el principio estaban bastante claros, ¿no? Y además el plan, según Simon Hersh, el que ha sacado un artículo más metódico al respecto, es verdad que con fuentes anónimas y por lo tanto no lo podemos confirmar, dice que eso se estaba preparando antes de la invasión rusa. Bueno,
Y la última, la tercera pampiña. ¿La tercera pampiña cuál es? La pugna por la hegemonía global. Esto hay que entender que Estados Unidos hoy en día está en decadencia. Y en esa decadencia, Estados Unidos, para ella es muy importante anclar la Unión Europea a sus intereses. De ahí, si os acordáis, lo de cortocircuitar el eje económico Berlín, Moscú, Beijing. Empresas vascas como Gestamp estaban abriendo plantas en Rusia en el año 2008, en el año 2010. Como las alemanas abrían plantas en Kaluga. ¿Por qué? Porque se estaba dando una integración euroasiática económica a través del Nord Stream. Imaginaros, ¿pensaban Rusia y Alemania que íbamos a llegar a esta situación en el año 2022? Si lo hubiesen pensado, no hubiesen construido un gasoducto en el año 2018, ¿no? Empezar a construirlo, les costó terminarlo, porque Estados Unidos lo saboteaba, mediante sanciones, etcétera. Pero finalmente lo construyeron. Esto no lo haces si piensas que vas a estar en una guerra abierta, más o menos. Desde el punto de vista económico, guerra abierta, sin duda alguna. Entonces, ¿qué es lo que vivimos? Estados Unidos sabe que ante el ascenso de China es muy importante mantener un pie en Eurasia. Sabéis que Europa no es un continente geográficamente, es una península de Eurasia, del continente eurasiático. Y ahí la única pata que le quedaba a Estados Unidos era Europa. ¿Y qué está haciendo ahora? Anclarla con este conflicto desde el principio, desde el año 2014, pero ahora más, evidentemente, ancla a Europa a sus intereses. La subalterniza, política, económicamente y militarmente. Culturalmente ya estábamos totalmente subalternizados. ¿Y esto qué efectos está teniendo en nosotros? Que estamos haciéndole una transfusión de sangre en dinero a Estados Unidos. ¿Quién es nuestro principal suministrador ahora de gas y de petróleo? Estados Unidos. También desde hace años Estados Unidos quería ser el primero y por eso estaban muy concernidos en acabar con los suministros de gas de Rusia o minimizarlos de Rusia a Europa Occidental. Lo pagamos 3 o 4 veces más caro, claro, eso sí. El gas licuado viene en barcos de Estados Unidos, lo cual no es muy ecológico, que digamos, y además lo pagamos mucho más caro. ¿Y qué es lo que está creando? Pérdida de competitividad por parte de las empresas europeas, especialmente las alemanas, porque en algunos casos sus productos, para manufacturarlos, el costo de la energía era el 20, el 30 o el 40%. Entonces, como pierdes competitividad, ¿qué pasa con esas empresas? Que ya se están deslocalizando a Estados Unidos y también algo a China, pero sobre todo a Estados Unidos. Estados Unidos muy contento, claro. Le llegan empresas nuevas, capitales nuevos y trabajadores cualificados nuevos. Y todo eso ayudado por su programa de New Green Deal, ¿no? Ayudas económicas para las empresas que trabajen con energías limpias. Bueno, además hemos subido el gasto militar. ¿Y ese gasto militar dónde lo gastamos? En las empresas armamentísticas estadounidenses. Porque tenemos que comprar armamento OTAN. Y el principal suministrador de armamento OTAN, el principal productor, es Estados Unidos. Entonces, nuestros dineros también se van para allá. Para que veáis un poquito cómo nos estamos debilitando económicamente, quizás el mejor indicador, más sintético, aunque imperfecto, pero sintético, es ver la relación euro-dólar. Cómo estaba hace un año y cómo está ahora. Y ahí estamos viendo un poquito lo que viene, lo que ha venido y lo que nos va a venir. Porque los procesos de desindustrialización como en el que estamos metidos, ese proceso, para que se vea en nuestra cotidianidad, necesita más tiempo. Recordaréis, en la crisis del año 2008, Euskadi, como por ejemplo es muy industrial en comparación con el resto del Estado, aquí llegó más tarde la crisis. Porque en la industria no impacta tan directamente, porque los pedidos se hacen con mucha anticipación. Entonces, está por llegar todavía el golpe más duro. Porque Estados Unidos se quiere fortalecer para competir con China y nos quiere subalternizados para eso. Bueno, el mejor ejemplo de subalternización es lo de Alemania, ¿no? Le han reventado un gasoducto y aquí no dice ni pío. Es más, es la primera vez que la Unión Europea, si finalmente ha sido un Estado el que ha atacado el gasoducto, es la primera vez que la Unión Europea tiene un ataque por parte de un Estado. Un Estado que seguramente, en teoría, es aliado. Claro, Estados Unidos lo que quiere es detener, ahogar el ascenso chino, retener y anclar y subalternizar a Europa
para estar en y debilitar Eurasia. Subalternizar a Rusia para influenciar en el Heartland, lo que decía Mackinder, y controlar en Rhineland, no tengo tiempo para explicarlo, para gobernar Eurasia. ¿Eso qué quiere decir? Finalmente, que además en todo esto hay otro premio. ¿Por qué Occidente está tan interesado en luchar contra Rusia a través de Ucrania? Porque en esta pugna contra China quieren lograr subalternizar a Rusia, llegar a que volvamos a la época de 1990, cuando Rusia estaba subalternizada por Occidente y en Rusia ¿qué hay? Petróleo, gas, oro, diamante, uranio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso la guerra económica que se pone en marcha después de la invasión contra Rusia, que es una guerra económica brutal, Rusia hasta ahora podríamos decir que la guerra militar, atendiendo a sus expectativas, la ha perdido, pero Occidente, respecto a la guerra económica, de acuerdo a sus expectativas, la ha perdido. Pensaban que podían hacer caer al régimen ruso, que podría caer el gobierno ruso, y no ha pasado. Y no parece que vaya a pasar en un plazo corto, por ahora al menos. Y hasta aquí. ¿Cuál es el papel de China en todo este conflicto, finalmente? Y la India, que también está cerca, y hay muchos habitantes, hay un poder nuclear, etcétera, y hay un actor que es el enemigo a batir, pero que algo hará. Sí, no me daba tiempo a contaros todo lo que tenía previsto, y creo que un poquito me he quedado en la tercera muñeca, ¿no? Que es digamos, la grande, donde se meten los otros dos conflictos, entre ucranianos y ucranianas, y entre rusos y ucranianos, ¿no? Yo creo que, claro, el tercero en el que decíamos es la eclosión de lo que es el sur global. ¿Qué es lo que observamos? En este momento China y la India son grandes potencias y lo que hay es un proceso de emancipación del sur global. El mundo está cambiando desde después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se conforman nuevos estados con los procesos de descolonización, todos esos estados al principio, algunos no tuvieron éxito, otros tuvieron más éxito, ¿no? Pero la mayoría de ellos, incluso cuando no tenían éxito, era porque venían alguien de fuera y les montaban golpes de estados o guerras o lo que fuese, ¿no? Imaginaros, después, en 1950, más o menos, en la India, más del 90% de la población era analfabeta. Más del 90% de la India. ¿Qué ha pasado desde entonces a hoy en día? Que esos países, más mal que bien, han ido desarrollándose y han ido educando a sus poblaciones. Y de repente hay élites que ya defienden sus intereses nacionales. Porque hasta entonces, al principio, cuando se independizan, muchas de sus élites son élites conectadas con las metrópolis, con las antiguas metrópolis. Y no defienden sus intereses, sino defienden los intereses de la metrópoli. Eso ya ha cambiado. Y entonces, ¿qué estamos observando en este conflicto? Si vemos a China o India. Pues yo creo que el mejor ejemplo es esto. Este es la Unión Europea, Occidente, Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados, G7, ponen sanciones a Rusia, inician esa guerra, bueno, ya había sanciones desde antes, pero bueno, ya escala mucho la guerra económica contra Rusia. ¿Qué países del planeta siguen los dictados de Occidente? Occidente, nadie más. Justo lo contrario hacen más negocio con Rusia, cada vez más. India, China. ¿Qué es lo que observamos? Muchos países de esos están en contra de la invasión rusa, pero no son tontos. Saben de la doble moral occidental, saben que las culpas no están solo en un lado y además que priorizan sus intereses. Si vamos a China, ¿China es un aliado de Rusia? Sí, es un aliado de Rusia. ¿La Unión Europea es un aliado de Estados Unidos? No. Yo diría que en estos momentos es un esclavo de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre la Unión Europea y China? Que China defiende sus intereses nacionales. Y por lo tanto, las embarcadas en las que se meta Rusia son sus embarcadas. Las embarcadas en las que nos mete Estados Unidos, vamos porque no tenemos opción. Y si no, te reviento el gasoducto y a ver qué pasa. Entonces, yo creo que ahí en el caso de China y la India se está revelando, por ejemplo, como un país muy soberano y muy autónomo, que le ha cantado las 40 a Estados Unidos todos los años. China y Estados Unidos, porque tenían relaciones buenas, en teoría, se reúnen el secretario de Defensa estadounidense y el secretario de Relaciones, el secretario de Defensa y el secretario de Estado de Estados Unidos,
y el ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa de la India. Sabéis que Estados Unidos tienen otros nombres, pero básicamente es eso. Se reúnen en una cumbre, ¿no? Y este año estaban en Washington, a principios del año, o sea, en el año 2022, están en Washington, ya había ocurrido la invasión, y los ministros allí, en Washington, con los otros 2 ministros estadounidenses, defendiendo sus intereses y cantando las 40 a los medios de comunicación, pero sin ningún tipo de rubor, con una confianza que nos parecería increíble hace 20 años, ¿no? Ya no digo hace 50, hace 20 años. Porque India defiende sus intereses. Y los chinos y los indios ahora mismo, ¿por qué están? Realmente estos está claro que no quieren este conflicto. Pero de este conflicto están sacando provecho. Sí, ya sabemos, económicamente, ¿no? Ya sabéis que igual el petróleo va a la India y luego nos lo traen aquí, el petróleo de Rusia, quiere decir, ¿no? Y nosotros lo pagamos más caro. Es decir, nosotros nos estamos disparando y poniendo sanciones a nosotros mismos, de facto. ¿Pero por qué? Porque nos lo ha dicho Estados Unidos y porque así él nos vende más. O sea, es una cosa increíble lo de la Unión Europea. Es como... ¿Por qué está en esta embarcada la Unión Europea? Porque probablemente, implícitamente, no digo que explícitamente se dijese, pero implícitamente, ¿cuál es la idea? Si cae el gobierno ruso, si Rusia queda subalternizada, si nosotros controlamos Rusia, ¿quién va a explotar todas esas riquezas rusas? ¿Quién va a colonizar su mercado financiero, por ejemplo? Aparte de ya las riquezas, nosotros. Entonces es, bueno, el único banderín de enganche que le queda un poco a la Unión Europea es decir, si cae, al menos de ahí sacaré provecho. Pero si no cae, nos estamos disparando a nosotros mismos todo el rato y no pasa nada. Y en cambio la India y China son países autónomos, soberanos, que defienden sus intereses nacionales, y eso aquí no pasa. Y además son potencias nucleares, evidentemente, y todo lo que queramos. Creó la crisis del euro, el Dieselgate, el Brexit, esos son operaciones estadounidenses, que por otra parte lo que quieren es no tener al imperio europeo como competidor. Pero hace mucho tiempo que Estados Unidos tiene claro que la Unión Europea podía ser un competidor. Eso no es ninguna duda. Y cuando la Unión Europea se convierte en Unión Europea, la Comunidad Económica Europea sí que era un proyecto de Estados Unidos para cohesionar su bloque en Europa Occidental. Pero la Unión Europea ya excede de su proyecto inicial y tiene miedo, porque uno de los miedos es que se refuerce mucho la Unión Europea y que cada vez sea más soberana y, por lo tanto, defienda sus intereses. Y sabe que en esa defensa de sus intereses la Unión Europea es un competidor muy fuerte desde el punto de vista industrial, lo era antes, cada vez menos, y lo va a ser menos, es evidente, pero había una guerra de baja intensidad económica entre la Unión Europea y Estados Unidos hace mucho tiempo. Recordaréis igual quizás que en su día a Apple se le puso una multa en la Unión Europea porque violaba la competencia, ¿no? ¿Qué hizo Estados Unidos? Sacó lo de los tubos de escape de Volkswagen, ¿os acordaréis? Y puso la misma multa más $1. Esa competencia económica entre ambos existían. Os recordaréis cuando Snowden filtra todos esos documentos en los que... ¿Qué hacía Estados Unidos? ¿Qué hacía el gobierno de Obama? Espiar a Angela Merkel, a François Hollande, y espionaje sobre todo económico e industrial era. ¿Y qué ha logrado con este conflicto de Ucrania desde el año 2014? Y ahora ya con la invasión rusa, ya ahí le ha echado un capote a Rusia. Pues ya está totalmente subalternizada y ya se ha acabado esto de la discusión de la autonomía estratégica de la Unión Europea, bla, bla, bla. Está acabado. No sé si se podrá reconstruir en algún momento, pero claro, el problema también que tiene la Unión Europea es que es una unión de intereses nacionales particulares que han funcionado de forma agregada muy bien durante muchos años mientras no entraban en contradicción. Pero cuando llegan crisis como la del 2008, la financiera, entraban en contradicción esa agregación de intereses particulares, ¿no? O nacionales, como vimos en el caso de entre Alemania y Grecia, como lo vimos en el COVID, la crisis del COVID. ¿Os acordáis el pillaje dentro de la Unión Europea para concentrar EPIs y para que no se llegan las mascarillas a Marsella? 4 millones, 2 eran para España, 2 para Italia, y de repente los franceses nos lo quedamos.
O sea, y así todo. O Alemania haciendo una ley para que no salga ninguna EPI de su territorio. Y ahora llega la invasión rusa y la escalada en la guerra de Ucrania, por lo tanto, y pasa algo parecido. Porque hay una ausencia de interés general europeo. Porque no es el mismo el interés de Alemania que el de Polonia. Polonia está muy contenta con esta situación. Y ahora parece que Estados Unidos está creando un eje en la Unión Europea que es Washington, Londres, que no está ya en la Unión Europea, Varsovia, Kiev. Y ahí fuera se queda el eje histórico París-Berlín, que son los que más están sufriendo. En verano pasado, los ministros de Economía de ambos países, pero especialmente el francés, lo hizo varias veces, e incluso Macron lo hizo, no lo llegó a hacer Scholz, empezaron a criticar a Estados Unidos porque decían, oye, esto de las sanciones contra Rusia, la guerra económica esta, nos está perjudicando principalmente y nos estáis haciendo dumping. Y decían, y claro, tenemos ahí, estamos pagando las materias primas que nos vendéis a precio de oro y no a precio de amigo, si somos aliados. Y además estáis subvencionando con el nuevo New Green Deal a un montón de empresas haciéndonos competencia desleal. Eso fue en verano un poquito, salió, sobre todo en Francia. Se animó también al final el ministro de Economía alemán, pero para finales de año eso ya otra vez desapareció del mapa. Bueno, es como estamos. Es decir, Estados Unidos finalmente pues, ha logrado controlar la Unión Europea completamente. Y desde hace mucho tiempo en geopolítica, la geopolítica, los principales estudiosos fueron los británicos, que antes he mencionado Mackinder, ¿no? Y luego también en Estados Unidos, tienen muy claro los anglosajones desde hace mucho tiempo que cualquier tipo de integración europea fuerte y sobre todo cualquier tipo de alianza entre Alemania y Rusia es perjudicial para Estados Unidos, para su hegemonía. Lo era para la británica y luego para la estadounidense. Y eso está explicitado, está escrito, no es ningún secreto. Que decir, no lo ocultan tampoco. O sea. Casco.